He aprendido a través de estos días algo que me llamó poderosamente la atención. Y veo en la escritura, desde el inicio hasta el final, Dios tiene muchos deseos con nosotros, pero he descubierto que dentro de el propósito de nuestra creación, dentro del propósito, hay uno muy importante para Dios, porque nosotros somos creación ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, Él nos hizo, diga conmigo, Dios me hizo con una intención. Que de alguna manera podemos decir Dios me hizo con un propósito, pero quiero usar la palabra intención. Dios intencionalmente nos hizo. Y esto que les voy a decir tal vez les llame también la atención como me llamó la atención a mí. Pero una de las intenciones por las cuales Dios nos hizo y nos formó como nos formó y nos creó como nos creó, es porque Dios anhela una casa donde vivir. Y podemos decir, pastor, pero Dios vive en el cielo, está en el trono. Pero resulta que la Biblia nos revela poderosamente las intenciones que Dios tiene de estar en la tierra y habitar en un lugar. Por eso cuando Dios le manda a Moisés y le ordena construir una casa, Dios la diseña para que Él, Dios, la pueda habitar y nosotros la podamos disfrutar. Por eso cuando Dios da los planos, los dice específicamente cómo los quiere, porque Dios quiere habitar esa casa. Después habla del templo de Salomón, una casa más física y formal, sin moverse, como en el desierto se movía. Pero cuando llegan a la conquista y pasan los años, llegan los tiempos de los reyes, se establece el templo de Salomón. Salomón hace muchos sacrificios cuando inaugura la casa de Dios y dice que la casa se llenó de humo y Dios habitó. Entonces, Dios tiene una intención gloriosa en las Sagradas Escrituras respecto a nuestra creación, que una de sus intenciones al crearnos es que Dios anhela una casa donde vivir. Ahora, ¿qué tan fascinante no será este cuerpo que es, diga conmigo, mi cuerpo es un templo? Ahora, ¿estoy diciendo una mentira o está en la palabra? La Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, si la Biblia dice que fuimos diseñados por el poder de Dios y nos hizo sus manos, significa que nosotros somos un templo diseñado para que ¿quién lo habita entonces? El Espíritu Santo, o digo conmigo, Dios. Entonces Dios nos formó de tal manera donde Él pudiera habitar. Así que somos una casa de habitación donde puede ser habitación doble, donde vive nuestro espíritu en compañía con su espíritu. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso los otros espíritus nos anhelan. Y cuando digo nos anhelan es para mal. Un espíritu satánico o un demonio, para irnos más claro, se siente cómodo poseyendo un cuerpo. ¿Por qué? Porque es un lugar donde ellos reposan y donde ellos pueden descansar, así sean demonios. Nuestro cuerpo es una habitación donde los espíritus pueden reposar y descansar. O sea, pero nosotros vemos carne, vemos dedos, vemos manos, vemos brazos, nos vemos frente al espejo y nos vemos pues como un rostro, un cuerpo con tantos huesos, pero dentro de él hay un diseño espiritual, arquitectónico, diseñado por Dios para que sea una habitación espiritual. Y es tan cómodo este templo y tan maravilloso, diseñado para que el Altísimo lo habite, que cuando no lo habita él, es deseado por otros inquilinos. Y cuando nosotros llegaríamos, en dado caso, a abrir puertas en el pasado, los demonios tal vez se nos metieron. Y ahí estaban cómodamente, porque al final, lo que quiero decir en esta introducción, nuestro cuerpo es un templo diseñado para ser habitado espiritualmente. Y veo en las escrituras, de principio a fin, incluyendo el plan de la redención, donde Dios trata de restaurar su casa o los templos donde Él pueda vivir y habitar de nuevo. Y podemos decir, pero Dios
Dios puede vivir en cualquier parte del universo. Así es. Pero nosotros para Dios somos una suite presidencial. Un lugar donde Él puede habitar, donde Él puede vivir y a través del cual se puede manifestar. ¿O ustedes creen que Dios, el Todopoderoso, mandaría a su Hijo unigénico, único, a morir por todos nosotros si realmente no valiéramos nada? ¿O será que tenemos un valor extraordinario como para que valga la pena la muerte de su Hijo? La muerte de su Hijo trae como resultado, a través de la sangre que Él derrama y de su muerte y resurrección, que nuestros cuerpos puedan ser restaurados y renovados a tal punto que puedan ser de nuevo habitados por su presencia y en consecuencia Dios a través de nosotros manifestarse. ¿Hasta aquí me expliqué? ¿Dicen amén o no? Les voy a decir una teoría. Y iba a decir, ahora sí el pastor se voló la parda. Ahora sí, como quién sabe qué le estará dando la pastora de comida. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Lo tienen? Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, en el principio era el verbo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Ponga mucha atención. Este era en el principio con Dios. Diga conmigo, en el principio con Dios. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que había sido hecho o nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4 y clave de lo que voy a hablar. En Él estaba la vida y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Diga conmigo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Según la escritura, en el principio, ¿cuál era la vida de los hombres? ¿La qué, mi hermano? La luz. En Él estaba la vida. ¿Y qué? Y la vida era según en el principio, ¿cuál era la vida del hombre? La luz. Teoría, porque no digan, el pastor anda predicando herejía. Son una teoría, pero con textos. Yo creo que en el principio, y esto lo digo en función del cuerpo glorificado que todos vamos a tener si nos vamos con Cristo. Si no, pues algunos se van a chamuscar, ya sabe con quién, ¿no? Con el padrino de aquellos, ¿no? Póngame atención, esto es interesantísimo. Yo creo que la vida, que dice la Biblia que la vida era la luz de los hombres, o la luz era la vida de los hombres. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en la parte de los Levíticos, y también lo dice en Números, que en la sangre está la vida, que la sangre es vida. Por eso Dios prohíbe que comamos sangre. En eso se basan los testigos de Jehová. ¿Hay algún testigo de Jehová aquí? Ahora por él. Al rato todos con el maletín afuera evangelizando, ¿no? Los testigos de Jehová se basan en ese principio, que uno no puede donar sangre porque en la sangre, según la Biblia, está ¿qué? La vida. Entonces, si tú donas sangre, estás dejando ir tu vida. Así que si tu pariente se está muriendo, nada de que se muera, pero no puedes compartir tu sangre, porque ellos son muy aferrados en ese texto. Pónganme atención a lo que estoy diciendo. Ellos están convencidos que la vida fluye a través de la sangre. Si quieren saber algo de ti, de tu cuerpo, te van a sacar sangre y van a hacer laboratorios y van a hacer estudios, porque en tu sangre se puede saber muchas cosas de tu vida. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Dice Juan, vaya de nuevo conmigo para leer Juan 1:4. En Él estaba la vida, diga conmigo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí ya no está hablando del verbo, está hablando de los hombres, de la humanidad. Está hablando de quién, de nosotros. Teoría pastoral o revelación de Dios, no lo sé. Mitad y mitad, no 50-50. Adán y Eva andaban desnudos en el huerto,
pero no se podía notar su desnudez. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sangre, ellos tenían luz. Y que Adán y Eva eran seres iluminados. Por eso Dios sopló cuando Adán y Eva cuando Adán estaba hecho barro, ¿no? Dios formó el cuerpo. Dice que él sopló. El soplo es vida. Lo que Dios sopló es luz, porque él sopló su espíritu. Él impartió su espíritu, sopló. Y entonces dice que él fue el hombre, un ser o un alma viviente. Y entonces Adán era como si él estuviera caminando sobre la tierra, pero iluminado. ¿Me estoy explicando? Ahorita van a ver unos textos impresionantes, ¿eh? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás desnudo si no se nota tu desnudez, puesto que tu cuerpo brilla? Por eso, cuando Adán y Eva comieron del árbol que no debían comer, se apagó la luz y se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque cuando se fue la luz, le llevó el recibo bien alto. Cuando se fue la luz, en realidad lo que salió de ellos, escúcheme bien, fue el Espíritu de Dios. Al salir de ellos se quedó solo el espíritu humano, pero sin el segundo habitante. Si usted cree que yo estoy echando algunas herejías aquí, puede creerlo, pero vaya conmigo a Éxodo 34 para que veamos y corroboremos esto. ¿Estamos aprendiendo algo? Éxodo 34. Ahora, por favor, no salga de aquí y diga, sí, que el pastor dice que no había sangre, que era mundo. No le ande diciendo a la gente de afuera. Eso es para usted, para que usted lo aprenda. Ni ande causando polémicas. Éxodo 34, 29. Desde el 27. ¿Lo tienen? Quiero que lo lean porque es muy importante. No estoy hablando algo que a lo mejor puede ser una controversia y usted salga todo confundido. Necesito que lea la Biblia. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo e Israel. Y él estuvo ahí con Jehová. ¿Cuántos días estuvo? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ponga atención. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué hubo? Una carne con sangre. 40 días en la presencia de Dios, de repente se convierte en un rostro de luz. ¿Qué estabas? Ahora quiero que ustedes piensen en esto. Quiero que ustedes piensen que Moisés era un carbón negrito, sin agraviar a nadie, ¿no? Carbón. Pero resulta que la naturaleza de ese carbón, al acercarse al fuego, ¿cuál va a ser? ¿Quedarse como está? Entonces, Moisés, siendo un carbón, se acercó al fuego de Dios durante 40 días, y por lo tanto su cuerpo sintió tanta gloria que cuando él descendió, bajó con la presencia de Dios, que se notó en su rostro, como una evidencia, no de la luz, tampoco se confunda, como una evidencia que nuestro cuerpo es un templo que puede ser luz para otros. Así que este cuerpo, que para muchos puede ser insignificante, para otros a lo mejor muy valioso, este cuerpo al final tiene una sola función: ser un templo, una habitación para su presencia. Dios solo tiene una estrategia en esta tierra para extender su reino. No es el G12, no es el D12, no es las iglesias satelitales, ni es el proyecto 7 que aquí manejamos en la congregación para tener una estructura. La única estrategia de Dios para extender el reino de los cielos en la tierra son las personas. Cada persona convirtiéndose en un alma viviente, que donde se desarrolle ese templo puede ser de alcance para otros. Cada uno de nosotros tenemos que comprender esta revelación
tan poderoso. Ahora, quiero que ustedes vean lo que hizo Jesús nuestro Señor en Mateo 17. Ese fue el Antiguo Testamento. Ahora Mateo 17, versículo 1 y 2. ¿Están listos? Jesús, para muchos el carpintero, los que lo creen que solo es un carpintero. Fíjense, para nosotros nuestro Señor, obviamente. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan sus hermanos. Solo a 3 a los que les iba a dar una revelación. Por eso le digo, no le anden diciendo a nadie afuera, eso es para ustedes. ¿Por qué no se llevó a los 12? Porque él iba a revelar algo íntimo que el hombre desconocía hasta el momento. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué dice el 2? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. ¿Qué resplandeció? Su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué hubo? Jesús, no Moisés, ahora Jesús está transfigurándose delante de los muchachos, los discípulos, y el rostro de Jesús, que era un rostro del Señor normal, de repente toma brillo. Y todo su cuerpo junto con sus vestidos empiezan a resplandecer, de tal manera que los versículos subsiguientes los apóstoles se esconden, les da miedo, aunque es una luz. Y luego Jesús de repente está hablando con Elías y está hablando con seres que están en el cielo, pero que en ese momento están en la tierra. Y Pedro siempre hablando como siempre. Y después se va aquello. Pregunto, Adán y Eva antes de pecar, ¿qué cuerpo tenían? Un cuerpo glorificado, un cuerpo de luz. Lo veo muy serio. Me gusta eso porque todos aprendemos. Ahora, este cuerpo entonces está destinado a ser un templo, pero no tiene derecho a entrar al cielo, porque la Biblia dice literalmente: carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero este cuerpo el Señor no lo rechaza. A los hijos de Dios, este cuerpo Dios lo transfigura o transforma, cualquiera que sea el término. Jesús les demostró a los discípulos que su cuerpo, el cuerpo físico, en un momento fue transfigurado o transformado, glorificado en un cuerpo de luz. La transfiguración o la transformación del cuerpo es porque como este cuerpo es polvo y tierra, y al polvo volverá, pero realmente fue diseñado como una habitación para que habite corporalmente, dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. Así que yo veo desde el inicio de la creación el deseo de Dios por tener una casa donde habitar, y cuando creó al hombre lo diseñó con el objetivo principal donde él pueda habitar. Pero el pecado sacó al espíritu del cuerpo porque estaba el templo inmundo. Todo lo que Jesús hizo en la cruz y todo el sacrificio que hizo el Señor es para que a través de su sangre el cuerpo de nosotros, el templo, fuera limpio de todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y en consecuencia, al ser limpio de todo pecado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué pasó en Hechos? ¿Quién regresó? Regresó el Espíritu Santo, y Él es la luz de los hombres. ¿Y qué no dijo Jesús? Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y no dijo: y ustedes son el pan. Pero cuando dijo: yo soy la luz del mundo, Él también dijo: y ustedes son la luz del mundo. Se le fue. Hay que captar bien esa verdad. Él dijo muchos yo soy, pero cuando Él dijo: yo soy la luz, ustedes son la luz del mundo. Y habló acerca de alumbrar a los hombres. Y yo no estoy hablando de la doctrina, porque no es que hermano, el que no esté iluminado no se va al cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de comprender que nuestro cuerpo es una habitación donde su presencia anhela vivir y manifestarse. Así que tu cuerpo lo pelean espiritualmente, se están peleando por él. Lo pelea la novela, lo pelea las horas en la televisión. A tu cuerpo lo pelean las redes sociales, que estés ahí sentado, que estés pasando al celular y que le des para arriba y para arriba y para arriba hasta que se te desaparezca el dedo gordo. Porque quien tiene controlado, diga conmigo, quien tiene controlado los 5 sentidos del cuerpo, tiene poseído el cuerpo.
Así que ya sabrá usted quién lo posee. Algunos los poseen los puros percherones y puros dogos, es lo único que hacen. Y uno ve y dice, hermano, se nota que lo poseen las hamburguesas, ¿verdad? No quiero voltear a ver a nadie porque luego se ofende. Diga conmigo, el cuerpo es una habitación donde la gloria de Dios habita o puede habitar. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13. ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 13, versículo 20. ¿Estamos listos? Y murió Eliseo, segunda de Reyes 13:20. Diga conmigo, el profeta se murió. ¿Cuántos entendemos que Eliseo era un profeta, verdad? Fue el sucesor de Elías. Y Dios a través de Eliseo hizo muchos milagros. Pero aquí dice que se petateó el profeta. Aquí lo dice específico, se murió. Diga conmigo, Eliseo se murió. Gracias. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Entonces llegaron los secuestradores, los asaltantes. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, ¿quién? No sabemos. Pero imagínense que usted va en la caravana de esas de hace años atrás, donde al difunto va enfrente y la gente va atrás. Ahora ya es en carro y carroza y todas las cosas, pero antes era a pie. Y la gente y los familiares hasta que llegaban al panteón, y era una caminata larga. En ese entonces dice que iban unos para sepultar a uno, no sabemos quién, pero pone como referencia que ya se había muerto. ¿Quién? Eliseo estaba muerto. Y llevaban. ¿Y qué pasó? Como había bandas armadas, dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y dijeron, imagínate que aquí está la tumba de Eliseo, porque las tumbas antes no era que le tiraban tierra y cemento como ahora, así lo hicieron los mexicanos, sobre todo con referencia a cuando se muera una suegra, que realmente no salga, porque ponen grava, cemento, arena y todo, varilla. No era por otra razón. Allá no, eran como pequeñas, las tumbas eran como cuevas, se podían mover, estaban muy sencillas. Entonces a lo mejor la tumba donde iban a llevar a este amigo, esta persona, les quedaba a lo mejor a 1 kilómetro, pero vinieron las bandas armadas. Y entonces dijeron, no, oye, ¿dónde dejamos al muertito? Porque nos van a asaltar. Lo primero que se les ocurrió es abrir la tumba. Yo creo que ellos no sabían que era la tumba de Eliseo. Nomás sabían que era una tumba. Dijo, para no dejarlo aquí y vernos en ridículo, tíralo ahí. Y lo tiraron. Ahí está en la Biblia. Siga leyendo conmigo. Y aconteciendo que sepultaron unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, diga conmigo, el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Yo había escuchado que un vivo resucitaba a un muerto, pero aquí un muerto está resucitando a otro muerto. Porque el cadáver dio tanta vuelta, a lo mejor lo arrojaron y tira y aquel va dando vuelta. El detalle es que habla literalmente, y cuando el cuerpo muerto tocó los huesos, no eran los huesos, sí eran los huesos, escuche bien, para nosotros tocó el templo. Y en ese templo ya no estaba el espíritu de Eliseo, pero sí estaba la unción del espíritu. Y no es una herejía. Si no hay unción en ese hueso, ¿por qué se levanta un muerto? Diga conmigo, la unción es un perfume. Por eso es ungüento, unción, es algo que tú te untas. La unción no está dentro de ti, la unción está por encima de ti. No es dame de beber tu unción. Usted se bebe el Eternity que se pone, o el agua de Gio, para oler bien. ¿Cómo es? Ya sabrán ustedes, ¿no? Para que esa unción, ese perfume o ese ungüento a algunos metros de distancia se huela, como también se huele lo otro cuando usted no se baña, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad. El cuerpo, digo conmigo, el cuerpo muerto tocó un templo donde habitaba el espíritu. ¿Cuál fue el resultado, hermano?
Ahora entendemos por qué Jesús fue literal y dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos. No son tus manos en el contexto normales, es que al poner la mano en realidad lo que está tocando esa vida, ese cuerpo es un templo. Otro pasaje importante, Hechos 19. Hechos 19. Si lo primero fue raro, ¿verdad? Un muerto resucitando a otro muerto, está raro, pero así pasó. A ver qué le parece este. Hechos 19, 11. Dice: y hacía Dios milagros. Hechos 19, 11. Diga conmigo: Dios hacía milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano o por medio de Pablo. De tal manera, y luego dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oye, está tremendísimo esto. Porque usted se imagina, eran enfermos que no podían venir, de difícil acceso. Lo que dice la Biblia no es que traían las ropas de los enfermos, sino que tomaban algo de Pablo. Yo no lo estoy inventando, está en la Biblia. Y decía Pablo: llévese esa parte. Y yo creo que lo partían en cuadritos. Llévelo allá. Ahora, de aquí se agarra la iglesia universal, ¿no? El pañito, que la agüita. No es para hacer una doctrina, solo es para establecer la unción en donde reposa. Era tanta la unción que había sobre Pablo que dice la Biblia, que llevaban parte de la ropa de los delantales de su cuerpo, y las personas iban a tal punto que ponían sobre los enfermos la prenda de un hombre con unción y quedaban libres. Lo que me impresiona es que aún los espíritus que creemos todos que se van en el nombre de Jesús, y si se van, también se van sin que los reprendan, porque no soportan la unción del Espíritu Santo que está en ese cuerpo o en esa ropa. Estoy predicando una herejía. ¿Qué tocó la mujer del flujo de sangre? ¿Las manos de Jesús o solo el manto? Y quedó sana. Dice que era tanta las enfermedades en el libro de Hechos, que de tal manera que sacaban a todos los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro pasara por encima de ellos. Estamos entendiendo la dimensión de nuestro cuerpo y de nuestro templo, que debe estar consagrado y alineado con Dios, porque Él quiere usarte a ti y quiere usar tu templo. Mientras que tú tal vez estás imaginándote que el Señor te va a llenar, que Él va a hacer cosas con tu vida, y no digo que no lo va a hacer. Dios está pensando en cómo te va a usar, y Él te va a usar a través de ti. Para Dios tú eres el templo preferido. Esta es una habitación, este es un lugar. Dios nos ama mucho, nos acaba de dar la palabra profética. Yo amo esta iglesia, bendito Dios por eso. Pero Dios no habita aquí. Cuando nos vamos todos, no se queda el Señor diciendo: ay, qué bonito, aquí me quedo, Dios le bendiga. Dios se va con cada uno de nosotros. Entendamos eso a profundidad. Y lo que hay dentro de nosotros es luz. Obviamente, pastor, tengo sangre. Pues sí, tiene sangre, córtese para comprobarlo, ¿verdad? Todos tenemos sangre, porque este cuerpo fue el único que no tiene derecho a la salvación. Este cuerpo está condenado a la muerte. Por eso, aunque estamos santificados, la Biblia dice, aunque el hombre interior se va renovando, el exterior se va desgastando. Pero aunque llegue a la vejez y le salgan arrugas y camine con bastón, este cuerpo, cuando venga nuestro Señor y resucitemos, o Él aparezca en las nubes, este cuerpo, como en cuestión de segundos, Jesús con los discípulos se transfiguró. Este cuerpo tomará la habitación eterna para entrar en las moradas celestiales. Ya no supe qué decir. No es cierto. A ver, hermanos, la Biblia dice que en el cielo está el maná, porque de allá vino el maná. La Biblia dice que en el cielo está el árbol de la vida, que en el cielo hay un mar de cristal. Para los que no han leído con esta expresión o expectativa, el cielo es un país, tiene calles, tiene moradas, tiene mansiones. Yo tengo mi mansión. Es un país espiritual donde usted puede correr,
donde usted puede comer, donde usted puede disfrutar. Y yo no quiero contradecir a los que les gusta hablar de la adoración, pero no crea usted que vamos a pasar las 24 horas, yo sé que allá no hay tiempo, pero las 24 horas del tiempo y toda la eternidad, solo cantando santo, 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 santo. Cantamos santo, pero el cielo es un país. Hay comida, no hay enfermedades, no hay cementerios porque ahí nadie se muere, no hay hospitales porque ahí nadie se enferma, no hay matrimonio, solo sabe Dios por qué. Por eso no hay abogados. Y en consecuencia en esa bendición no hay suegros ni suegras. Dios se sabe prevenir bien. Pero al final es un lugar donde nosotros vamos a poder comer, disfrutar, jugar y gobernar, porque dice, y reinaremos con Él. ¿Cuántos están gozando por eso? Tu cuerpo se llenará de luz. Ya tiene la luz espiritual, solo que es temporal, pero llegará la luz eterna. Y tu rostro también se va a resplandecer de la luz celestial. Ahora usted y yo comprendemos por qué cuando Jesús resucitó nadie lo conocía. Usted lea la Biblia. O sea, si yo me muero y resucito, el pastor resucitó, me van a conocer en algún sentido, porque mi resurrección sigue siendo terrenal, humana. Pero la resurrección de Jesús no es para resucitar y volver a morir. Lázaro resucitó y se volvió a morir. Jesús resucitó y ya no ha muerto. Es una resurrección de vida eterna. Por eso cuando Él resucitó, resucitó con el cuerpo glorificado, de tal manera que podía atravesar paredes. Yo no puedo. Que dijeron, no, se la va a aventar, va a estar. Voy a ver ustedes primero y luego yo atrás de ustedes. De tal manera que cuando Jesús les tenía que decir, hey, Adrián, yo soy. Las mujeres no lo recuerdan. Y eso que las mujeres son, ¿a poco no, esposos y hombres que estamos aquí? Las mujeres se fijan en todos los detalles. Pues ándele, ahí le falló a la María, a la Marta. Le tuvo que decir, yo soy. Y decía, ay, maestro, pero a lo mejor hasta fingió. Ahí no son expertas, pero en lo otro sí. En detectar. Tuvo que decir el Señor, yo soy, yo soy, yo soy. Les tuvo que decir, mírenme, yo soy. Hasta que se convencieron, porque al verlo no lo conocían, porque era el cuerpo glorificado. Y les aseguro que era un cuerpo de luz. Era, hermano, si va a contestar, hágalo allá afuera. Era tanto un cuerpo de luz, escuche bien, que cuando iba en el camino a Emaús, iban dos personas caminando. No sé si recuerdan ese pasaje. El camino a Emaús iba caminando. Se quedó sentados con él, a platicar con ellos, y cuando menos lo esperaron, ¿qué pasó? Se desapareció el Señor. Porque nuestro cuerpo glorificado se puede trasladar. No sé si me estoy explicando. Hermano, ¿qué clase de cuerpo cree que usted tiene? Un cuerpo deseado, digo conmigo, un cuerpo deseado por Dios para que sea habitado. Ahora, aquí entro y termino. Ayúdame con el piano. Puedo decir más, pero creo que es suficiente. Cuando Adán pecó, a Dios le dolió, pero algo que más le dolió, escúcheme bien, es lo que yo creo, algo que más le dolió a Dios es que el templo que Él diseñó para habitarlo ya no lo podía habitar. Así que Dios hizo un plan, cómo volver a habitar el templo. Y por eso en Ezequías, por eso Ezequías, por eso Ezequiel, por eso Daniel, incluso en Joel se habla la revelación, incluso en Isaías, de que la intención de Dios es: pondré mi espíritu dentro de ellos y habitaré, y yo seré para ellos padre, y pondré mis leyes en su corazón. O sea, Dios está revelando su intención. Así que vino Jesús nuestro Señor, y no crean que estoy diciendo una herejía. Nuestro Señor Jesús es Dios, y en esa representación maravillosa en esta tierra, en cuerpo, Jesús nuestro Señor dijo una palabra: les conviene que yo me vaya. ¿Ustedes creen que no era preciosa la presencia de Jesús? ¿Sí o no? Pero Jesús tenía una limitación, humanamente hablando.
no podía entrar a los cuerpos, solo podía estar cerca de los cuerpos. Entonces casi le decía a Pedro, a Juan: si ustedes se sienten contentos que yo esté cerca de ustedes, les conviene que me vaya, porque si Él viene, Él no va a estar cerca, Él va a estar dentro, Él va a entrar. Pregunto, vaya conmigo a Hechos capítulo 2 para que usted me responda. Hechos 2. Versículo 2. Ponga mucha atención. No se me distraiga, por favor. Y apague su celular, por favor. Que no suenen los celulares. Es falta de respeto en la casa de Dios eso. Hechos 2:2. ¿Lo tienen? Dice Hechos 2:2. Póngame mucha atención, iglesia, porque estamos terminando. Viene el Espíritu con nosotros. Dice: y de repente, diga conmigo, de repente. Ponga atención. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino? Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es obra del hombre, es una obra divina. Diga conmigo, obra divina. Okay, ponga atención, viene del cielo. Ahora dice el 4. Y fueron, el 3. Y se les aparecieron, diga conmigo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Necesito a alguien que tenga un celular con foquito. ¿Quién tiene un celular con foquito? Pues muchos, ¿no? Bruno, servidores, ayúdenme a apagar las luces. Ah, mira, esa hermano, mejor. Venga, Mariano, pon Mariano. No se me distraigan, porque esta es la explicación de ese versículo. Quiero hacerlo literal. Todas las luces, todas. Dice que se les... hermanos, ¿por qué todas las luces? ¿Por qué dice la Biblia fuego? Porque para ese entonces no había luz. ¿Cómo se iluminaban las casas? ¿Con qué? Con fuego. ¿Cómo se iluminaban las casas? Todas las luces, Rogelio. Todas. Pero en realidad no era fuego. Para ellos era fuego, ¿verdad? ¿Qué era? Dice, se les aparecieron. Digo conmigo, no está hablando de las lenguas que hablaron en el versículo 4 o 3. Está hablando de lo que se les apareció sobre sus cabezas. Si puedes, apaga la pantalla. ¿Qué se les apareció sobre sus cabezas? Una lengua como de ¿qué? ¿Qué es lo que estaba viendo entonces? ¿Y qué le reveló el Espíritu? ¿Sabe qué le reveló? Que sus cuerpos se llenaron de luz. Cuando llegó el Espíritu de Dios, la primer señal, porque no está hablando en lenguas que hablaron en lenguas, póngame atención, está diciendo que se les aparecieron en cada uno de ellos lenguas como de fuego sobre su cabeza. Cuando usted ve la luz y la alcanza de ver, se ve como una lengua. Si fuera un cerillo encendido, se mirara así. Así que todos fueron, diga conmigo, todos fueron iluminados. Y dice el siguiente versículo: y comenzaron a hablar. Ahí empieza que hablaron. En el anterior no hablaron, se les aparecieron. O sea que cuando el Espíritu entró, ¿qué cree que entró? La luz. Y cuando la luz entró, entonces empezaron a hablar. Estoy explicando. Primero entró la luz sobre ellos y después comenzaron a hablar en idiomas, porque las lenguas literalmente son idiomas, y hablaron en tantos idiomas de todas las nacionalidades que había ahí, de tal manera que decían: wow, nunca habíamos oído tantas cosas. Partos, elamitas, cretenses, árabes, todos escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Así que no eran lenguas angelicales, no era irrabasotorobose, eran idiomas. Era ruso, era alemán.
era chino, era coreano, era español, era portugués. Todos con la llama en su cabeza empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Cuál es el mensaje? Jesús vino a una región de 300 kilómetros a la redonda, pero el Espíritu Santo viene a llenar cada aldea, cada nación, cada tribu, cada pueblo. En cada idioma se sabrá que Jesús es el Salvador del mundo. Préndame nomás esas luces. Nada más esas. No, esa apágala. Gracias. No se me distraiga. Lo siguiente no fue: wow, qué bonito hablan, qué tremendo idioma. El siguiente paso a las lenguas de idiomas es la salvación de almas. Y se convirtieron 3,000. Así que el Espíritu Santo no es un entretenimiento de la iglesia. Y perdón que muchos lo han visto como un entretenimiento. El Espíritu Santo es la única persona que puede entrar a tu interior y quemar el odio, la envidia, el resentimiento, el coraje, sacar la enfermedad. Esa luz hace que todas las tinieblas que haya en ti se vayan de una vez por todas.